Sábado 30, ingeniero. Quedan. Bueno, yo les mandé por WhatsApp el comunicado, pero igual se lo voy a repetir. Queda para el día martes 26 el examen a las 9 de la noche y el sábado 30 a las 9 de la noche la reposición. Yo les estaría entregando el 29 notas del tercer parcial para que ustedes sepan si entran o no entran a reposición, ¿verdad? Les queda toda la otra semana hasta el día 28, que sería el jueves, creo, ¿no? Sí, jueves 28 a las 11 de la noche. Tienen tiempo lunes, martes, miércoles, jueves, a las 11 de la noche del jueves, para entregar el programa. Les envío un trabajo del primer parcial de un alumno que más o menos refleja cómo es que deben hacerlo del balance de carga, cómo deben hacer lo del balance de carga, cómo deben hacer el circuito de toma corriente y el circuito de iluminación y la simbología, ¿verdad? Es para que ustedes lo tengan y lo tengan en cuenta. Yo ya les mandé el mensaje al WhatsApp por si alguien quiere corroborar los datos, ¿verdad? Ya mandé material también al aula virtual para que ustedes puedan bien, ya mandé, ¿me están escuchando? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, ingeniero. ¿Me están escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Sí. Sí, sí, sí. Creo que se le está muriendo la señal. ¿Qué fue lo que dijo? El 26 del examen, ¿va? Sí. Sábado repo y el jueves entrega del proyecto. Sí. Ok, gracias.
Me escuchan, ¿verdad? Como pueden ver, hay problemas con el internet. Vamos a tratar de avanzar rápido. Si tienen preguntas, háganlas, porque el día de hoy es la última clase. Faltaría una clase de repaso el próximo lunes para entrar al examen el martes. Bien. Vamos a ver si compartimos esto. Así que todavía tenemos el material. Aquí está. Entonces, con respecto al dimensionamiento para un elevador, hay que realizar primero, lo que hay que ver es cuál es la potencia del motor del elevador. Luego vamos a aplicar algunos coeficientes para el cálculo de la corriente o la intensidad. Luego ver cuál es la intensidad admisible de los conductores. Y por último, revisar cuál es la caída de tensión, porque la caída de tensión deberá ser menor al 5% para que esté dentro de los parámetros validados por el Código Nacional Eléctrico. Además, se tendrá en cuenta que se trata de un circuito trifásico, ¿verdad? Además, se trata de un circuito trifásico. Los conductores activos serán de cobre o de aluminio y aislados. Si los conductores activos van en el interior de un envolvente común, se recomienda que dentro de esa misma envolvente vaya el conductor de protección. El conductor de protección es el mismo conductor de tierra, que presenta también el mismo tipo de aislamiento. La caída de tensión máxima deberá ser del 5%, la tensión nominal, y la caída será calcular en base a la distancia que existe desde donde parte el tablero de energía hasta donde está el motor. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, Bueno, le agradezco que me responda porque así sé que estoy conectado. Bien. Bueno, la intensidad máxima admisible de un conductor la vamos a calcular de la tabla A52-1 que está más adelante. El conductor neutro, esto es importante, mire, el conductor neutro siempre va a tener la misma sección o el mismo tamaño de los conductores de fase. Esto ya es diferente. Recuerda que antes calculábamos los conductores de fase y bajábamos una escala para encontrar el neutro y otra escala para encontrar el tierra. Para conductores que son de alta potencia, como es el caso de un ascensor, vamos a tener que el conductor neutro va a ser igual a los conductores de fase. Y aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, pues, tenemos las siguientes características. Tenemos que el motor, no sé si lo miran ahí, tenemos que el motor tiene una potencia de 11.500 watts. Ese es el motor del ascensor. Y tenemos por otro lado, pues, que la longitud que existe dentro del tablero de energía al motor, más o menos hay 37 metros. Ese motor va a estar situado en el cuarto de máquinas de cubierta. La otra situación es que el voltaje, como son normalmente voltajes trifásicos, el voltaje que se utiliza aquí son 400 voltios y el factor de potencia 0.9. Este factor de potencia es el mismo coseno de phi, ¿no? Por lo tanto, al aplicar esta fórmula es de que la corriente igual a la potencia entre la raíz de 3 por el voltaje por el coseno de phi. Entonces, al aplicar esta corriente, tenemos que aplicar estos datos en esta fórmula de corriente. Tenemos que la potencia 11.500 watts, abajo tenemos raíz de 3 multiplicado por 400, que es el voltaje, multiplicado por 0.9, que es el factor de potencia, y esto me da 18.44 amperios. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Luego, pues, para los conductores de conexión que alimentan un solo motor,
fíjense bien, para los conductores de conexión que alimentan un solo motor, deberán estar dimensionados con una intensidad del 125%. O sea que tenemos que agregar un 25% más a este cálculo de corriente, ¿verdad? Porque esa va a ser la intensidad, pues, esta es la intensidad de plena carga del motor. Entonces a esa intensidad de plena carga le vamos a agregar un 25%. También tenemos otra instrucción que nos da el Código Nacional Eléctrico que dice que motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación que tienen que hacer un gran torque, llevan una gran potencia en el eje, por lo tanto elevan la corriente, deberán para elevar cargas fijadas como normales a velocidad de régimen. Una vez pasado el periodo de arranque, también debe tener un factor que se multiplica por 1.3, o sea, el 30% más. Entonces, basado en estos dos factores que les estoy mencionando, la corriente ahora va a ser los 1844 multiplicado por 1.25 y multiplicado por 1.30. Y esto me va a dar 29.97 amperios, casi 30 amperios. 29.97. Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar los conductores de fase. Miren, estos 29.97. ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí. Bien, entonces, para poder utilizar correctamente la tabla, primero tenemos que ver que la instalación es empotrada bajo tubo. O sea, la instalación los cables van a ir dentro de tubo. El método de instalación va a ser B1, ya vamos a ver qué significa B1, y lo buscamos en la tabla 52, 1B. Y el tipo de aislamiento y número de conductores cargados va a ser PVC 3. PVC porque es el aislamiento del ducto, perdón, PVC porque es el aislamiento del cable, y 3 porque son 3 cables que son de fase, 3 cables cargados. Entonces seguimos más abajo. Entonces, fíjense bien, teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es de 29.97, vamos a entrar a la tabla, vamos a emplear lo que son los conductores de cobre y obtenemos un conductor de fase que tiene una área de 6 milímetros cuadrados. Este es el tipo de conductor que vamos a usar, un conductor de 6 milímetros cuadrados, cuya intensidad miscible es de 32 amperios. Y por lo tanto es superior a los 29.97 amperios que encontramos. Porque siempre que buscamos en las tablas tenemos que buscar el inmediato superior. Si tenemos 29.97, el inmediato superior a este valor intermedio sería 32. Ya vamos a ver cómo salen estos datos. Esta sección de 6 milímetros cuadrados es obtenida de las fases. Y además es la sección mínima recomendada para las líneas de los motores ascensores. Entonces, ahora entrando a las tablas, aquí sí tenga un poquito de atención para que no se vayan a perder. Aquí en la tabla 51, donde vamos a buscar el tipo de instalación de referencia. Y aquí a este lado tenemos la intensidad miscible, la vamos a buscar de acuerdo hacia un aislamiento de PVC o hacia un aislamiento de XLP o EPR. La diferencia entre este aislamiento y este es que este es mejor. Este es superior, soporta mayor temperatura y es más caro, ¿no? Pero vamos a usar uno más estándar, que es el PVC, ¿no? Entonces, venimos acá y se acuerdan que decíamos que el tipo de instalación es B1. El tipo de instalación B1 son conductores aislados en un ducto que van ya sea en pared o en madera. Aquí tenemos una pared, miren, que puede ser madera o mampostería, puede ser concreto. Entonces, esta pared, aquí vamos a fijar la tubería y dentro de esa tubería van a ir los conductores que van con energía. Entonces, por eso la instalación es B1. Y si entramos aquí, vamos a ver que el número de cables en PVC son 3, que son 3
Número de conductores. Entramos por aquí, por el 3, PVC 3 y bajamos hasta encontrar B1, que es el tipo de instalación. Y vemos que nos dice que tenemos que ir a la tabla A52-1, columna 5. A52-1 sería esta tabla de acá de la derecha. Entonces vamos a ir hacia la derecha. Hay otros tipos de instalaciones aquí, pero el ejercicio nos pide utilizar un tipo de instalación B1. Entonces nos vamos hacia la derecha. Nos vamos hacia la derecha. Nos vamos hacia la derecha y tenemos esta tabla, que es la tabla A52-1. En esta tabla podemos ver que están los tipos de instalación. Aquí está la instalación B1. Y aquí tenemos el número de conductores cargados y tipo de aislamiento. Conductores cargados 3, tipo de aislamiento PVC. Pero pudiera ser que pudiéramos tener otro tipo de aislamiento, como miramos aquí. ¿Ve? El PVC es el policloruro de vinilo. Tenemos el EPR, que es el etileno propileno, y tenemos el XLPE, que es el polietileno reticulado. Como les digo, son materiales mucho más resistentes. Estos dos son más resistentes y soportan mayores temperaturas. Ustedes lo pueden ver acá. Y son más caros también. Pero estamos usando el PVC, ¿va? Entonces nos venimos acá. Aquí también tengo PVC, pero este está en la instalación B2, tipo B2, pero nosotros usamos el PVC 3 en la instalación tipo B1. Bajamos por acá, por eso decía ya aquella tabla que era columna 5. Al bajar por acá, encontramos aquí un número que dice 25, pero nosotros tenemos que la corriente que encontramos es 29.90 y algo, a casi 30. Entonces lo que se aproxima es 32. Nos venimos para acá a la izquierda y encontramos 6. ¿6 qué? 6 milímetros cuadrados de sección. Este es el tipo de conductor. Conductor 6. 6 milímetros cuadrados de sección. Esto para el cobre. Si fuera para el aluminio tendríamos que ir más abajo. Aquí, aluminio 6. Pero si se fijan en el aluminio, la corriente solo es 25 amperios para el cable 6. Mientras que en el cobre, para el cable 6 son 32 amperios. Este conduce más corriente en el cobre que en el aluminio. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí podemos ver otros. Todo claro. Está todo claro. Bueno, gracias. Aquí podemos ver otros detalles. Miren. Aquí vemos otros detalles de lo que es la conductividad del cobre, entre 56, y la conductividad del aluminio, 1 entre 35 ohmios milímetros cuadrados por metro. Esto está calculado a 70 grados centígrados. Si fuera otras temperaturas, pues habría que hacer pues como una transformación del valor, pero en este caso nosotros vamos a usar el valor y tal como está. Tenemos potencias normalizadas de transformadores, mira. Transformadores de 5 kVA, de 10 kVA, de 15, de 20, de 30, 50, 75, etcétera. Y aquí habla de valores de mayoración, 1.25 para motores, 1.8 para lámparas de descarga. Nosotros calculamos la mayoración en 1.25, acabamos de calcular. Luego, pues ya teniendo todos estos cálculos, pasamos a lo siguiente. Vamos a comprobar cuál es la caída de tensión. Calculamos la caída de tensión de nuestra línea y vamos a comprobar que es menor al 5% de la tensión nominal. Aquí dice que no es superior, ¿va? Que es lo mismo a que no es mayor al 5% o que es menor al 5% de la tensión nominal. Entonces aquí tenemos una fórmula, miren, delta. Ese primer símbolo es delta, que significa caída de tensión. Va a ser igual a la potencia entre el voltaje multiplicado por la conductividad, que es este ρ, multiplicado por L, que es la longitud que existe entre el panel de energía y el motor, la distancia que hay entre los dos puntos,
dividido entre S, que es la sección del conductor que le acabamos de hallar, que son 6 milímetros. Aquí lo tenemos, ¿sí? Sección 6 milímetros. Longitud, pues el ejercicio lo plantea como 37 metros. El ρ es 1 entre 48, ¿sí? El ρ 1 entre 48 ohmios, milímetros cuadrados por metro. La potencia, 11.000, vamos a ver si me acuerdo, 11.000, ¿cuánto era? Aquí está 11.500 la potencia, y el voltaje, que sería este U, o la tensión, sería 400 voltios. Puede ser B también aquí, U, B, es lo mismo. Entonces, con eso vamos a encontrar la caída de voltaje. Ahora, para 400 voltios, si yo le aplico el 5%, eso me da 20 voltios. O sea que yo no puedo tener más de 20 voltios de caída de voltaje, ¿verdad? Si tengo más de 20 voltios de caída de voltaje, nuestro diseño estaría errado, habría que rediseñarlo a manera de bajar este voltaje. Bien, sustituyendo en la fórmula, que es esta, tenemos que la potencia serían 11.500 watts dividido entre 400 voltios, multiplicado por una conductividad de 1 entre 48, que es el ρ, multiplicado por la longitud, que es 37, y dividido entre la sección, que es 6. Y eso me da igual a 3.69 voltios. Esta es la caída de voltaje, 3.69 voltios, que es mucho menor que 20 voltios. Por lo tanto, la sección de 6 milímetros del conductor sí cumple con la caída de tensión. Ahora bien, vamos a dimensionar el neutro y el conductor de protección tierra y el ducto que va a llevar los conductores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la sección del neutro será la misma que la de las fases. Eso va a ser siempre así, ¿verdad? Pero para efectos de cálculo de ascensores, la sección del neutro va a ser igual a la de las fases. Por lo tanto, el neutro también va a ser 6 milímetros cuadrados. Ahora, con respecto al cable de aterrizaje o de protección, vamos a tener esta tablita. Tenemos 3 ítems. El primer ítem dice S menor igual que 16. El segundo ítem tiene valores entre 16 y 35. El tercer ítem son mayores a 35 milímetros cuadrados. Entonces nosotros tenemos 6 milímetros. Al ver que tenemos 6 milímetros, entramos en este primer ítem. Y si entramos en este ítem, tenemos que decir que nuestro cable de protección va a ser igual a S. ¿Quién es S? Pues los cables de la sección de fase, ¿no? Y la protección va a ser igual. Entonces también la protección va a ser 6 milímetros. Si por alguna razón yo tuviera aquí 24 milímetros cuadrados, ya no entraría en este primer ítem, sino que entraría en este segundo, ¿no? Porque estaría en el rango entre 16 y 35. Aquí tendría 24, por lo tanto, y directamente el cable de protección sería de 16 milímetros. Y si tuviera, por ejemplo, 50 milímetros aquí, la sección que me hubiera dado el cable, entro en este rango, una sección que es mayor a 35, y me dice que la sección de protección va a ser entre 2, o sea, serían los 50 milímetros, entre 2 serían 25 milímetros del cable de protección. En este caso, pues el conductor de protección es 6 milímetros en este caso. Y para encontrar ya directamente lo que es el ducto, sabemos que tenemos conductores de 6 milímetros, sabemos que tenemos 5 conductores. El número de conductores van a ser 3 conductores que llevan energía, un conductor adicional que es neutro y otro conductor que es protección. Dentro del ducto, esto es lo que va dentro del ducto, serían 5. Entonces, bajando por acá y cruzando con los 6 milímetros que tenemos del grosor de los conductores, nos damos cuenta que cruzamos en este 25, que sería 25 milímetros de diámetro, que es equivalente a 1 pulgada de diámetro.
y comercio. Que este diseño pues consta de 5 conductores, 3 de fases, 1 de neutro y 1 de protección. Y el tubo de protección o el ducto de protección va a ser 25 milímetros. Entonces tenemos ya para concluir finalmente que vamos a tener conductores unipolares, o sea que son líneas individuales y aisladas, empotradas bajo un tubo de diámetro de 25 milímetros, que va a estar conformado por 3 conductores de fase de 6 milímetros cuadrados, un conductor neutro de 6 milímetros cuadrados y un conductor de protección también de 6 milímetros cuadrados. Y con eso pues termina el ejercicio. Ahí ya tengo mi diseño. Solo falta pues que ustedes revisen este documento y aquí hay un ejercicio adicional que habla de un ascensor con la misma distancia, pero que tiene solo 8000 watts, tiene 28 metros y creo que tiene los mismos 400 voltios. El voltaje puede variar según lo que diga, pero si aquí no lo menciona, posiblemente sean los mismos 400 voltios. Entonces realícenlo a ver si les da este resultado. Y dice que va a tener una caída de voltaje de 1.94. Que no estoy seguro, pero si la distancia es menor, lo más seguro es que la caída de voltaje tiene que ser menor. Bien, eso sería todo para terminar el tercer trimestre. Pero no sé si todo está claro. Quiero mostrarles un documento adicional. Vamos a ver. Aquí está. Todos estos documentos ya están montados en el aula virtual. Este es el documento adicional que les había dejado la semana pasada para que hicieran la tarea de balance de cargas, que está aquí al final. Está. Y entonces, este documento, pues, tenían ustedes que poner cargas en la fase A, cargas en la fase B y cargas en la fase C, de tal manera que las 3 cargas más o menos anduvieran cerca. Un método para hacer esto sería sumar todas estas potencias, porque aquí dice que el edificio tiene 7 apartamentos, tiene locales comerciales, servicios generales, oficinas y garajes. Sumamos todas esas cargas de todos estos ítems y lo ponemos acá. Supónganse ustedes que todo esto nos da 75.000 watts, la suma de todo esto. Y como tengo 3 fases, lo voy a dividir entre 3. 75.000 entre 3 me va a dar 25.000. Lo pongo aquí. Lo puedo poner en cualquiera, pero lo voy a poner acá. Ahora, de esos 25.000, yo necesito encontrar ese valor. Entonces, yo voy a agarrar las cargas aquí posibles que se aproximan a estos 25.000 y los voy a poner aquí en esta columna. Luego voy a agarrar las cargas sobrantes y voy a poner unas que estén menos de 25.000 y otras que sobran que van a estar arriba de 25.000. Eso ya les va a quedar por inercia, porque si ustedes escogen la mitad acá y escogen de este valor de 25.000, después las cargas que den 25.000 y un poco más, y lo colocan acá, quiere decir que lo que sobra les va a dar un poco menos de 25.000. Entonces van a tener una carga menor, una intermedia y una mayor. Van a restar la mayor menos la menor y la van a dividir entre la mayor, lo multiplican por 100 y eso les va a dar el porcentaje de desbalance. Entonces es una forma de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo por tanteo. Por tanteo, el problema por tanteo es que es un poco más largo, pero practiquen hacer un ejercicio de estos para examen. No sé si tienen alguna duda. ¿Preguntas? Bien, ya saben que para entregar el proyecto tienen hasta el día jueves a las 11 de la noche. Les voy a entregar las notas del segundo parcial posiblemente
se las mande el viernes o sábado al WhatsApp, o si no se las doy el lunes aquí en la clase, el lunes de la otra semana. Recuerden el examen el martes, la reposición el otro sábado, todo a las 9 de la noche, ¿verdad? Para poder salir y cumplir con la entrega de notas el día lunes o martes. Creo que es la subida de notas al registro. Bien, entonces, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Todo claro, ingeniero. Por mi parte, Todo claro. Bueno, entonces, si ¿Usted todo puede está claro, seguir el proyecto, ingeniero? ¿O tendríamos toda la no, semana? el siguiente. Toda la semana que viene, el examen es el lunes. Tienen esa semana hasta el día jueves para entregar el proyecto. De hecho, ya les mandé un proyecto al aula virtual que sirve de guía para que ustedes mejoren la presentación de su proyecto, ¿verdad? Cómo se elabora el balance de cargas, cómo hacer los diseños de iluminación y de toma corriente, cómo hacer la simbología y cómo hacer los cálculos. Ahí está propuesto para que ustedes lo miren y así pueden más o menos desarrollarlo para que obtengan una mejor nota en su proyecto, porque como les decía, hay proyectos que dejan mucho que pensar. Hay unos que no hacen ni la portada, pues no lo entregan, lo hacen a mano y mal hecho, no usan pero ni una regla. Entonces traten de trabajar bien, traten de entregar su proyecto. Pero hoy les estoy dando más tiempo para que hagan su tercer parcial y tengan 3 días más para entregar el proyecto, hasta el día jueves a las 11 de la noche. Yo tendría que salir corriendo a revisar el día viernes para ver si logro entregarles notas el mismo día, imagínense, para ver si son aptos para entrar a la reposición del sábado. Espero que tengan suerte. Si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Bueno.